de gracia, qué bueno de nuevo estar juntos en esta mañana. Por favor, acompáñenos en adoración en esta mañana. Conmueve el mundo.
palabra dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Es la única manera de cancelar el pecado, es la muerte. Y acabamos de cantar que Cristo, Él fue a la cruz, Él tomó nuestro lugar para que a través de su sacrificio y su resurrección al tercer día, nosotros podemos tener una libertad grande del pecado. Y es tan maravilloso ese regalo que Él nos da. Y lo mejor parte es que Él ofrece ese regalo, el perdón de los pecados, a todo el mundo. Pero nosotros, nuestro rol es recibir ese regalo. Entonces, si no conoces esa libertad en tu vida, les animo que le ores a Dios y le dices: Señor, yo creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados. Yo quiero experimentar esa libertad que tú ofreces. Y en esta semana estábamos estudiando Romanos capítulo 7 y Pablo dice que las cosas que quiero hacer no los hago y las cosas que no quiero hacer, esas cosas hago. Y me encanta cómo termina ese capítulo porque dice: oh, miserable de mí, ¿quién me podrá salvar de este cuerpo? Y la respuesta es Jesús. Le doy gracias al Señor, es a través de Jesús. Entonces vamos a seguir cantando de su maravillosa gracia, el amor que Él extiende a nosotros, el perdón de pecados. Y tenemos muchas razones para poder cantarle en agradecimiento. Hijos de todo pueblo,
es tan maravilloso lo que el Señor ha hecho con nosotros y cómo nosotros podemos responder. La mejor manera que nosotros podemos responder a su demostración de amor para con nosotros es entregar nuestras vidas a Él, de intentar de vivir la palabra, vivir la Biblia, lo que dice, aplicarlo a nuestra vida, a conocer más a Dios a través de la Biblia y que nuestras vidas pueden ser un sacrificio vivo para Él. Es algo que agrada al Señor, cuando uno ya no vive por sí mismo, sino para agradarle al Señor. Y algunas veces es difícil porque nosotros somos humanos y somos pecadores naturalmente, pero el Señor promete a darnos su Espíritu Santo y a través de su Espíritu. Acabamos de cantar que Jesús resucitó y Él es el Cordero y el León y habla de poder. Y la Biblia nos dice que el mismo poder que resucitó a Cristo de la muerte vive en nosotros. Y esa es la forma que nosotros podemos andar en esta vida, ya no viviendo por nosotros mismos, sino a demostración de nuestro amor hacia el Señor, viviendo por Él. Fue
Señor, es nuestra oración en esta mañana, que nosotros podemos vivir por ti, Señor. De la misma manera que Jesús, tú diste todo para demostrar tu amor para nosotros, Señor. Queremos hacer lo mismo, demostrar nuestro amor para ti en la manera que vivimos, Señor. Es lo mínimo que podemos hacer con el amor tan grande que nos has dado, Señor. Pido por las personas que quizá están cansados, agotados, Señor. Quizá en sus corazones pueden decir: Señor, yo te sigo, pero veo que las cosas son muy difíciles. Veo que las situaciones no se están poniendo fácil y yo pensé que contigo la vida iba a ir bien. Señor, pido por esas personas que tú les puedes renovar sus fuerzas, Señor. Que todos, Señor, podemos comprender en las profundidades de nuestros corazones que una relación contigo no es para ver lo que podemos sacar de esa relación, que estamos buscando nuestros propios intereses, sino estamos en esa relación porque tú eres nuestro creador. Tú nos conoces mejor que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, Señor. Y tú ofreces consolación cuando estamos tristes. Tú ofreces cariño, Señor. Tú ofreces tantas cosas para nuestros corazones que realmente no podemos encontrar en ningún otro lugar. El mundo quizá nos puede decir que la felicidad está en el dinero, en los materiales, los bienes materiales, Señor, y muchas cosas que puede decir el mundo, Señor. Pero nosotros sabemos que esos son solo mentiras. El único que puede satisfacer nuestros corazones eres tú, Señor. Entonces, si en algún momento en esta semana, Señor, hemos perdido esa vista, Señor, te pedimos perdón y te pedimos que nos enseñes, Señor, a más profundamente qué tan bueno eres tú, qué tanto tú puedes satisfacer nuestros corazones, qué tanto tú puedes proveer para nuestras necesidades y qué tanto tú nos ves, Señor, y que quizá podemos sentir olvidados por personas en este mundo, pero tú siempre nos ves, Señor, y nunca nos olvides. Puede ser que una mamá puede olvidar su hijo, así dice tu escritura, pero tú nos tienes escrito en las palmas de tus manos, Señor. Gracias por ese amor tan hermoso. Y de nuevo, Señor, pido que tú nos ayudes a vivir solamente por ti. Señor, que podemos ser guiados por tu Espíritu Santo y que podemos vivir en esa victoria que tú nos prometes, Señor. No porque nosotros somos fuertes y poderosos, pero porque nosotros estamos refugiados en ti, Señor. Pido en esta mañana que nos hables a través de tu palabra, Señor. Nuestros corazones están listos y dispuestos para cambiar, para que de nuevo podamos ser esos sacrificios para ti, Señor, sacrificios vivos. Pedimos eso en tu nombre, Cristo. Amén. Muy buenos días, o muy buenas tardes, o muy buenas noches para todos, dependiendo de a qué hora nos estén escuchando. Antes que nada, quiero darle gracias a Dios por el privilegio que nos da, pues, de compartir su palabra a través de estos medios de comunicación virtuales, no sin entender y expresar
que extrañamos mucho el abrazo no virtual, el vernos las caras no virtualmente, aunque hoy en día hay herramientas virtuales para hacerlo. Los extrañamos muchísimo. A nombre de la familia Belandia al Sport les decimos que los extrañamos sencillamente muchísimo y les mandamos un fuerte abrazo a todos. Bueno, entrando de lleno al estudio de la palabra de Dios y tocando el texto que hoy nos compete, el cual, si quieren ir buscando en sus Biblias, se encuentra allí en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versos del 13 al 17. Seguimos entonces con esta serie de sermones expositivos de la Biblia y estamos, vuelvo y repito, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versos del 13 al 17. Y el título de la prédica: ¿Cómo y por qué Dios me motiva a vivir en santidad? El texto responde de manera profunda y a la vez sencilla a esta pregunta. Y para comenzar, pues una pequeña ilustración. Creo que muchos de nosotros quisiéramos, por ejemplo, levantarnos temprano a hacer algún tipo de deporte, ¿sí? Quisiéramos salir, por ejemplo, muy de mañana a trotar, respirar ese aire puro, mantenernos físicamente pues en mejor condición de la que estamos sin salir a hacer ejercicio en las mañanas. Pero la verdad del asunto es que a veces nos quedamos así, con las cobijas completamente sobre nosotros, eso sí, bien calienticos y pereceando un rato más en la cama. Bueno, a veces decimos que el asunto es que nos falta motivación para salir a trotar. Y resulta que es que la motivación no es simplemente cerrar yo mis puños y decir mañana sí lo voy a hacer y hasta ahí. No, Dios realmente ha dispuesto una serie de herramientas preciosas y valiosísimas para que estemos motivados no a salir a trotar en las mañanas, aunque no estoy diciendo en absoluto que esto sea malo, no, muy bueno, hacer ejercicio. Pero Dios está ocupado en algo mucho más importante y profundo, que es nuestra santidad. Nuestra santidad. Lo que pasa es que a veces cambiamos el orden o la prioridad de nuestros objetivos o de nuestros propósitos de vida. Debería ser, con la autoridad de la Biblia, te puedo decir que debería ser nuestra santidad la prioridad de nuestras vidas, ¿sí? Y aquello por lo cual debemos estar motivados. Debemos estar o deberíamos estar motivados a vivir una vida en santidad. ¿Por qué? Bueno, porque para Dios es, después de la salvación, lo más importante a trabajar en nuestras vidas, ¿sí? La carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 14 dice: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. La santidad para Dios entonces es indispensable y se ha definido, se entiende de varias maneras en la Biblia, ¿no? Una mala definición de santidad es no cometer pecado. Bueno, por supuesto que ese es el deseo de Dios, que vivamos una vida sin pecado, pero no es la definición de santidad que la Biblia plantea. La definición que la Biblia plantea por santidad se expresa más en términos de madurez, por ejemplo, de ser conforme a la estatura de Cristo, es decir, que tengamos el mismo carácter de Cristo, ¿sí? Y de otras formas. En cuanto a la madurez,
valga traer a colación este versículo de Primera de Corintios, capítulo 14, verso 20, donde dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces vemos que la santidad se expresa también en la Biblia como madurez o perfección también, sin que, vuelvo y repito, esto implique que no vamos a volver a pecar. Implica, como vimos en otros mensajes anteriormente, la madurez está muy relacionada con vivir conforme a la palabra de Dios. Y la santidad también se puede expresar en términos de parecernos a Cristo. Veamos cómo lo dice la carta de Hebreos capítulo 12 versos 10 y 11. Dice: pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ya vamos a profundizar un poquito más sobre esto. Dice más adelante: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Entonces la santidad está íntimamente y directamente relacionada con una vida recta, con una vida madura y con lo que podría decirse de otra forma, con parecernos cada vez más a Cristo Jesús. Efesios 4:13. Ese proceso, el de la santificación, continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Vemos entonces que esto es, bíblicamente hablando, santidad. Y Dios nos motiva a que vivamos una vida en santidad porque para Dios es prioritario. Debería serlo para nosotros también. Debemos alinearnos con los planes de Dios. ¿Recuerdan? Si no, pues bueno, tomemos la decisión hoy de alinearnos con los planes de Dios y buscar antes que nada la santidad. Vivir una vida en santidad, es decir, vivir una vida en madurez, es decir, aplicando constantemente la palabra de Dios, una vida que refleje el carácter de Cristo, es decir, en carácter nos parecemos cada vez más a Cristo. Esa es una vida en santidad. Bueno, este es el propósito del texto. Si para Dios esto es prioritario, pues Él nos motiva a vivir una vida en santidad. De manera que sin más, leamos el texto que nos corresponde para el día de hoy y miremos, observemos y profundicemos en cómo Dios nos motiva y por qué nos motiva a vivir una vida en santidad, es decir, donde cada vez seamos más parecidos a Cristo, donde cada vez más apliquemos más la palabra de Dios, donde cada vez más seamos más maduros y no como niños o como lo dice otro pasaje, como un barco zarandeado por las olas del viento que va de aquí para allá sin rumbo fijo. Dice entonces la primera carta de Pedro, capítulo 1, versos del 13 al 17. Así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Y recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él mientras sean extranjeros en la tierra. Como vemos, la columna vertebral de todo el texto es la santidad. Y dice allí incluso una frase tremenda: sean santos porque yo soy santo. Lo dice directamente Dios allí en Levítico. Oremos para que Dios nos instruya a través del poder de
su Espíritu Santo actuando en nosotros, gracias a la obra de Cristo Jesús en la cruz y gracias al habernos nosotros comprometido con esta obra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos revelas cuáles son tus prioridades en relación con nosotros, nos amas y aquí a través de este texto nos revela de manera clara que tú quieres que vivamos una vida en santidad. De manera, Señor, que te pedimos en el nombre de Jesús nos guíes, nos hables, nos protejas de todo ataque en este momento, a través del cual podamos ser distraídos, sentir cansancio, en fin, nosotros nos disponemos de la mejor manera posible para este estudio, para esta lectura de tu palabra y para tener día a día una comunión más intensa y más profunda, más íntima contigo. Te damos gracias por tu palabra, por tu dirección, en el nombre de Jesús, sabiendo que nos escuchas. Amén. Bueno, hermanos, entonces, como vimos, definitivamente el tema central es la santidad. Y si profundizamos un poco, nos vamos a dar cuenta que allí Dios nos está motivando a vivir una vida en santidad. El texto nos presenta el cómo y el por qué debemos estar motivados a vivir una vida en santidad. Y es lo que vamos a comenzar a desarrollar poco a poco y con algo de profundidad. Vamos entonces con el primer puntico. El primer puntico podríamos mencionarlo así. El conocimiento del pasado me motiva a vivir una vida en santidad. Vamos a comenzar entonces con el primer versículo, allí en la primera carta de Pedro, ¿sí? Versículo 13 del capítulo 1. Voy a leer otra versión, Reina Valera de 1995, donde dice: por tanto, así comienza nuestro texto, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Bueno, ya nadie habla así, ciñete los lomos de vuestro entendimiento, ¿no? Pero es una frase muy descriptiva y muy profunda que comienza con ese por tanto, ¿no? Eso quiere decir que debemos considerar todo lo anterior. Es decir, debemos tener muy presente, para lo que se viene, la enseñanza que Dios nos dio nuestro hermano Engie hace 15 días. Hace 8 días nuestro hermano Alex estuvo hablando del Día de la Madre. Bueno, de todos modos es muy importante, de acuerdo a lo que el mismo texto nos dice, tengamos muy presente lo anterior que estamos aquí leyendo en el capítulo 1. Y cosas maravillosas nos hablan los versos anteriores, ¿sí? Porque está diciendo, por tanto, o como lo dice la Nueva Traducción Viviente, así que, cíñanse los lomos del entendimiento o piensen con claridad. ¿Respecto de qué? Pues de todo lo anteriormente expuesto. De todo lo anteriormente expuesto. Hay que tenerlo claro. Hay que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar. Eso nos va a motivar a vivir una vida en santidad. Y por supuesto Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Repasemos simplemente algunas de las cosas maravillosas que Dios nos recuerda en esos primeros versículos de la primera carta de Pedro, capítulo 1, en el versículo 3 y 4. Miren lo que dice, si no es maravilloso. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo. Somos nuevas criaturas, como lo dice otro texto de la Biblia. ¿Sí? Dice allí, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. ¿No es maravilloso? Es maravilloso. Hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas. Por supuesto que temporalmente, en este momento, mientras estamos en esta tierra, dentro de nuestro ser, hay una lucha interna entre esa naturaleza, digamos, pecaminosa y esa
ese nuevo ser que está dentro de nosotros. ¿Sí? Hay una lucha. Eso sí, lo sentimos y lo experimentamos, el creyente lo vive a diario, ¿sí? Pero es maravilloso porque Dios nos ha dado la posibilidad de salir siempre victoriosos a través de este nuevo nacimiento. Y nos está además diciendo una cosa espectacular, nos promete una herencia en el cielo. Todo esto es espectacular y es mero repaso. Sin embargo, el mismo versículo 13 nos llama a que lo tengamos presente. Por lo tanto, recuerden, o así que piensen con claridad. Piensen con claridad respecto a estas cosas. Son maravillosas. El versículo 12 del primer capítulo dice, se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Es decir, Dios le habló a los profetas en el pasado, ¿sí? Para tener nosotros hoy en día el gozo y la posibilidad de disfrute de estas maravillosas promesas que se hicieron en el pasado. Por eso el título de este primer puntico es esas promesas que se hicieron en el pasado nos motivan. ¿Quién no está motivado si tiene un nuevo nacimiento que Dios le ha permitido en Cristo Jesús? Si además tiene la promesa del Dios fiel de una herencia en el cielo. Creo que de manera lógica y con bastante sustento debemos estar motivados si nosotros tenemos claro todo lo que esto significa. Pero sigamos adelante, aquí en el versículo 12 miren lo que dice. Y ahora esta buena noticia, ¿la buena noticia cuál es? Por supuesto el Evangelio, ¿sí? El hecho de que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, nos vino a enseñar un montón de cosas, murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados, resucitó, fue al cielo y volverá. Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes, es decir, a nosotros, por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Y la misma Biblia lo dice, todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Aún los ángeles que están delante de la presencia de Dios misma en el cielo dicen, esto es espectacular, vamos a observarlo, porque es maravilloso, como lo dice aquí la Biblia. Pues bien, esto es simplemente un breve repaso, ¿sí? De todo lo que vimos en ese capítulo 1, a través de nuestro hermano Angie, ¿sí? Que es donde se nos hablaba del nuevo nacimiento, de la resurrección, de esta herencia, y dice el versículo 13, finalmente allí, piensen respecto de esto con claridad. Téngala clara, ¿sí? Téngala clara, diríamos hoy en día de una manera un poquito coloquial. Todo esto es necesario conocerlo y apropiarnos de esto como una gran verdad, porque viene la palabra de Dios que es la verdad, ¿sí? Esto se convierte, una vez que nos hemos apropiado en nuestros corazones de estas grandes verdades, esto pues nos motiva a vivir una vida de santidad. Y creo que es el primer paso, conocer las preciosas promesas que Dios nos ha hecho en el pasado. Hoy estamos hablando 2020, en el pasado Dios ha permitido que a través de sus profetas conozcamos toda esta revelación y esas preciosas expectativas de un Dios fiel, confiable, que se nos hacen en Cristo Jesús. Ese es entonces el primer y maravilloso paso, ¿sí? Con esto, después de haberlo tenido claro, nos vamos al segundo paso, que es el saber que la voluntad de Dios es que sea como Él en carácter, me motiva a la santidad. Y mira cómo lo dice allí el texto. Dice, así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. Ejerciten el control propio. ¿Tenemos control propio? Por supuesto que sí. O dominio propio, como lo llaman o como lo describen otras versiones. Y el mismo texto bíblico nos hace un llamado muy importante a que lo ejercitemos. Somos nuevas criaturas.
tenemos la victoria sobre el pecado asegurada por la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas y el obrar del Espíritu Santo en nuestro ser, ¿sí? Y debemos ejercitar esta capacidad de dominio propio de manera, por supuesto, constante. Se me viene a la cabeza las palabras que Dios aún le dijo a Caín, ¿sí? Le dijo Dios a Caín que el pecado lo estaba acechando, pero que él podía sobreponerse a ese deseo de hacer lo que estaba pensando, que era asesinar a su hermano, ¿sí? Y vencer ese deseo, le dice Dios. No obstante, tú puedes dominarlo. El pecado está como una fiera dispuesto a devorarte, como un león rugiente dispuesto a devorar a las personas. Le dice Dios, no obstante, tú puedes dominar ese deseo pecaminoso en ti. El ser humano tiene la capacidad de ejercitar el dominio propio. Y cuánto más si somos nuevas criaturas por la obra del Espíritu Santo dentro de nuestro ser. Entonces tenemos la victoria de manera constante asegurada. El Dios vivo y verdadero, el Dios todopoderoso, el Dios que tiene todo este montón de atributos espectaculares, nos dice, ténganla clara y ejerciten el control propio. Él nos va a ayudar desde lo más profundo de nuestro ser, por la obra del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Recordemos solo algunos atributos para motivarnos, algunos atributos de Dios. Miren todos esos atributos que Dios tiene. Él es amoroso, nos ama tanto que envió a su Hijo para entregarlo por nosotros a una muerte de cruz. Él es fiel, Él nunca ha fallado en sus promesas. Todas las promesas que Él nos ha hecho y que han debido cumplirse ya se han cumplido. Todo lo que Él ha anunciado que pasaría y debió ya haber ocurrido, ha ocurrido. No ha errado ni fallado una, no se le ha olvidado ninguna. Basta revisar la profecía predictiva en la Biblia y ver cómo se cumple en términos históricos, ¿sí? Él es un Dios fiel, es decir, que cumple lo que promete. Es el Dios omnisciente, Él todo lo sabe. Dice el salmista que no se puede pues ocultar de Dios porque es el Dios omnisciente y omnipresente que por más que se oculte en la profundidad de las aguas del mar, allí Dios va a estar y va a saber que allí estoy, ¿sí? Él es bueno, dice Jesús. Cuando le dicen maestro bueno, dice, pero ¿por qué me llaman maestro bueno si bueno solo hay uno, Dios, que hace que llueva sobre justos e injustos y provee a toda la humanidad? ¿Sí? Es un Dios justo, que obra en justicia y que actúa en favor del desamparado. Es el Todopoderoso, es decir, a Él no le queda nada grande. Por supuesto que obra en la tierra de una manera que refleja, por supuesto, su carácter, ¿sí? No es un Dios arbitrario, pero es todopoderoso, ¿sí? Entonces, ¿qué motivación tan grande el saber que el Dios vivo y verdadero nos hace un llamado a que ejerzamos el dominio propio si Él está allí, por supuesto, con todo este poder, con todo este amor, con toda esta bondad, con toda esta fidelidad, buscando nuestra santidad? Yo lo ilustro de esta manera. Todos creo que jugamos, o casi todos jugamos, fútbol de barrio, ¿no? Fútbol de barrio. Unos eran muy buenos, otros pues no tanto, no sé, en fin, ya hoy en día peinando estas canas y con el título de rodillón todavía a veces jugamos fútbol de barrio con algunos hermanos allí. Y bueno, ¿cuál es el primer paso? Bueno, dividirse en un par de equipos de rodillones y de a veces no muy buenos futbolistas, pero muy apasionados, eso sí. ¿Y cómo sería, o qué es lo que pretendo mostrar con el hecho de que este Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, bueno, amoroso, fiel, etcétera, quiere
nuestra santidad con esta ilustración, que una vez divididos los equipos sería como si en nuestro equipo jugara Messi. Algo así. ¿Podríamos perder? No, ¿no es cierto? Un equipo de rodillones en el cual juega Messi y el otro está condenado a perder y por goleada. Algo así es lo que quiero ilustrar sencillamente, de manera un poco, si se quiere, chistosa, con con este recuerdo, con esta ilustración de fútbol de barriada. Bueno, pero allí no se detiene la cosa, ¿no? El tercer punto me llama a que el enfocarme en un futuro maravilloso me debe motivar a vivir en santidad. El enfocarme en un futuro maravilloso me debe motivar a vivir en santidad. Mira cómo lo dice allí la Biblia. Dice, después de que Dios me hace un llamado a tenerla clara y a ejercer mi dominio propio contando con el poder del obrar de Dios dentro de mí, ¿sí? Dice, pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Entonces, ¿no somos salvos? Por supuesto que somos salvos. Lo que pasa es que estamos viviendo un preview, una situación previa a lo que va a ser el componente total de la salvación, el cual se mostrará, lo dice aquí la palabra de Dios, cuando Jesucristo venga por segunda vez. Vino por una primera vez para morir en una cruz, pero dice la palabra de Dios que Él vendrá por segunda vez. Se revelará al mundo como lo hizo la primera vez, que se reveló a Israel y al mundo gentil. Volverá por segunda vez, ya no para morir en una cruz, sino para gobernar a Israel y al mundo desde Jerusalén. Eso es lo que dice, grosso modo, la palabra de Dios, y recordamos que lo dice el Dios fiel. El Dios fiel que cumple lo que promete. Dice allí entonces que debemos poner nuestra esperanza en todo esto que se revelará cuando Cristo vuelva y de allí hacia adelante. ¿Qué nos espera o qué nos depara el futuro? ¿Qué nos depara Dios? ¿Qué nos ha prometido Dios a nosotros los creyentes? Es decir, a aquellos que hemos puesto nuestra esperanza en la obra de Cristo Jesús. Dios ha dotado al ser humano de la capacidad de creer. Y uno puede poner su esperanza, su fe, su capacidad de creer en una u otra cosa, ¿no? Y aquí, de manera específica, la palabra de Dios dice, para estar motivados a vivir una vida en santidad, pongan su esperanza en la salvación que les será revelada, que les será manifestada. ¿Sí? Porque ya se ha revelado gran parte de ello y lo vimos cuando leímos los primeros versos, ¿no? Somos nuevas criaturas, pero allí no para la cosa, vamos a tener nuevos cuerpos, es lo que dice la palabra de Dios, unos cuerpos que ya no van a morir, no van a enfermarse, no van a tender, lo más importante, al pecado. Nos espera una herencia maravillosa, es decir, ya vamos a hablar un poquitico de esto más adelante, pero Dios nos tiene preparado algo muy especial a futuro, ¿sí? Y enfocarme en este futuro maravilloso que Dios nos ha prometido, pues debe darme ánimo, debe darme ánimo. Son muchos los versículos que podría traer como ejemplo. Simplemente traigo este como ejemplo. Apocalipsis capítulo 21, versos 4 y 5, donde dice, Él, refiriéndose a Jesús, Él le secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte ni tristeza, ni llanto ni dolor. ¿No es eso espectacular? No habrá más llanto ni tristeza ni dolor, no vamos a sufrir más. Todas esas cosas ya no existirán más. ¿No debería animarnos eso a vivir una vida en santidad? Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. ¿A quién le gusta estrenar? Yo creo que a todos nos gusta estrenar. Una de las cosas sabrosas es eso, una nueva camisa, unos zapatos, un nuevo pantalón, no sé, es rico estrenar. Bueno, Dios hará nuevas todas las cosas. Vamos a estrenar cuerpos, vamos a estrenar creación, todo sin llanto, tristeza y dolor. ¿No debería motivarnos eso? Por supuesto que sí. Entonces me dijo, escribe esto
porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Digno de confianza, es decir, ponle la firma que así va a ser. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y debería llenarnos de confianza esto. Lo que está diciendo allí Dios es, la palabra de Dios es, enfóquense en ese futuro maravilloso que les espera. Enfóquense. Escuché a alguien decir que, y uno lo puede experimentar, ¿no? Uno puede enfocar aún sus sentidos, ¿no? Cuando hay algún olor extraño, uno puede enfocar el sentido del olfato o puede uno enfocar el oído, ¿no? Está uno aquí conversando con alguien y de pronto en otra mesa, allí atrás, hay una charla que de pronto, en la cual dicen algo interesante y uno puede enfocar su oído en la charla de atrás y de alguna manera la persona que tiene enfrente, pues verla que mueve la boca, pero perderse de la conversación por completo. Eso es posible. No es recomendable eso, pero es posible, ¿sí? Lo que quiero es simplemente mostrar cómo aún la capacidad de creer en algo, dice la palabra de Dios, es dada al ser humano para que se enfoque en eso. Y el enfoque en la salvación y en todas estas promesas maravillosas que Dios tiene dispuestas para nosotros en el futuro deben ser una motivación para vivir hoy una vida de santidad. Una manera de ilustrarlo, adicional a lo que se ha dicho, es, bueno, si tengo un trabajo, si estoy en alguna empresa y yo sé que en esta empresa tengo la posibilidad de ascender no solo en sueldo, sino en cargo y en mi propia profesión, en mis capacidades laborales y profesionales, pues eso es motivo de alegría. Pero no se compara en absoluto, por supuesto, es una mera ilustración, no se compara en absoluto con lo que Dios ha prometido a sus hijos, al creyente en la obra de Cristo Jesús, a futuro. Y eso, dice Dios, debe ser un motivo para que tú vivas hoy una vida de santidad, ¿sí? Y así es precisamente como continúa el texto bíblico, ya con este cuarto y último puntico, donde vamos a terminar de leer el texto bíblico. Sin embargo, si se quiere un título allí, es el concientizarme de que hoy construyo una mejor eternidad, me motiva a vivir en santidad. El hecho de que tengo una eternidad maravillosa, pero dependiendo de cómo la viva hoy, aquí, esa eternidad va a ser súper requete maravillosa o maravillosa, por decirlo de alguna manera. Eso debe motivarme a vivir una vida de santidad hoy. Vida eterna quiere decir que la salvación no se pierde, sino no sería vida eterna, sino vida temporal, y es lo que Dios ha prometido al creyente en Cristo Jesús. Pero sí, la Biblia es muy clara al decir, al expresar que esa vida eterna puede ser maravillosa o recta maravillosa, ¿sí? Y es lo que dice el texto bíblico allí, del versículo 14 en adelante, lo vamos a leer. Dice, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quien los eligió es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Dios, ese Dios vivo y verdadero, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, está interesado, como lo dijimos en ya un numeral anterior, en mi santidad de manera prioritaria. Versículo 17. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Para todos sus hijos, los ama igual. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Ya estamos hablando aquí dentro del entorno del creyente, la persona que ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, ¿sí? No hay favoritos para el Padre Celestial y habrá recompensas para el creyente. O juicio, dice el texto. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él mientras sean extranjeros en esta tierra.
Lo dice el texto, somos extranjeros en esta tierra. Lo que se nos ha prometido no está acá. Lo que se nos ha prometido está fuera de este mundo. Fuera de este mundo, y es maravilloso. Es una nueva creación. En últimas, es una nueva creación. Es un nuevo cuerpo. Es una experiencia que no podemos ver en su desarrollo completo y preciso hoy en día. Pero lo que sí nos dice y nos asegura Dios a través de la revelación es que es maravilloso. Aún los ángeles, dice el texto en el versículo 12, esperan con ansias y con expectativa ver todas estas cosas porque son maravillosas, ¿sí? Son maravillosas. Y ese futuro maravilloso, súper maravilloso, se construye de acuerdo a qué tan en santidad viva hoy. Una manera muy bella de ilustrarlo es el texto que se nos presenta allí en 1 Corintios capítulo 3, versos del 11 al 15, donde Pablo explica que su ministerio se compone básicamente de dos partes. Primero, dar a conocer el Evangelio, la obra de Cristo Jesús para salvación de los hombres. Y una vez que la persona es creyente, es hija de Dios o es hijo de Dios por adopción, debe comenzar un proceso de santificación. O de discipulado, como lo llamamos de otra forma. No es posible ser discipulado fuera de los principios de Cristo Jesús. Él lo aclara allí en el texto, como lo vamos a ver. Hay que construir sobre ese fundamento de salvación en Cristo Jesús. Sin embargo, ese construir se puede hacer con heno o con piedras preciosas, dando a entender que si construyo sobre el fundamento de la salvación en Cristo Jesús, ¿sí? Si disipulo y le enseño los principios de Cristo Jesús a una persona para que los ponga en práctica, estaré construyendo algo muy firme sobre ese cimiento. Pero puedo construir también con hojarasca, con heno, que se quemará el día del juicio. No se perderá la salvación, pero sí esa obra será evaluada por Dios. Miremos cómo lo dice allí el texto. Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno u hojarasca, múltiples materiales. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, fíjense, si ese construir sobre el cimiento no se quema, es una forma de expresar que será juzgada esa obra, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Vida eterna es vida eterna. La salvación la tenemos asegurada en Cristo Jesús. Eso es lo que ha prometido Dios a través de la Escritura. Pero dependiendo de cómo nosotros edifiquemos a los hermanos, si lo hacemos de acuerdo a los principios de Dios o de acuerdo a los principios del mundo, la obra se sostendrá o se quemará en el juicio. No perderemos la salvación, pero es la diferencia entre un futuro maravilloso o requete maravilloso. Jesús, y ya para terminar, lo expresa de esta otra forma. Apocalipsis 22:12. Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Con esto cierro, hermanos, y creo que vale hacer, por supuesto, un recuento en relación con lo que dice el texto y el tema central, que es la motivación que Dios nos da, el cómo y el por qué debemos estar motivados para vivir una vida en santidad. El primer puntico es: el conocimiento del pasado me motiva a vivir una vida en santidad. El conocer esas promesas que Dios nos hace hoy a través de los profetas que vivieron mucho antes que nosotros, el conocerlas y saber que vienen de un Dios fiel, debe motivarnos a vivir una vida en santidad hoy, una vida de madurez, una vida que cada vez refleje más el carácter de Cristo.
Segundo, el saber que la voluntad de Dios es que sea como Él en carácter me motiva a la santidad. ¿Sí? La voluntad de Dios es nuestra santidad. Y si el Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, maravilloso, está primordialmente interesado en eso, nosotros debemos también estar interesados en eso, porque es muy importante, y contamos con su apoyo, por supuesto. Tercero, el enfoque en un futuro maravilloso me debe motivar a vivir en santidad. Las promesas que Dios le ha hecho al creyente son espectaculares, son maravillosas y deben ser un motivo para vivir en santidad. Y finalmente, el concientizarme de que ese futuro eterno lo estoy construyendo hoy, es decir, si vivo una vida en santidad, es decir, una vida que cada vez refleje más a Cristo, ese futuro será cada vez más espectacular. Esa eternidad será cada vez más espectacular. Ese debe ser un motivo para vivir una vida en santidad hoy. De manera, hermanos, que creo que motivos o motivaciones de parte de Dios para vivir una vida de madurez, poniendo en práctica la palabra de Dios, sobran. Hay un dicho popular que dice: al que quiera más, que le piquen caña, ¿no es cierto? Dicen por allí. Pues Dios nos ha dado motivos más que suficientes, ¿sí?, para estar animados a vivir una vida en santidad. Recordemos que la carta a Pedro fue escrita precisamente para eso, para animar a estos judíos mesiánicos, principalmente a esta iglesia primitiva, ¿sí?, exhortarlos para que cogieran ánimo y vivieran una vida confiando en Dios, es decir, una vida de santidad a pesar de las dificultades. Recordemos que era una iglesia perseguida, una iglesia a la que se le presionaba, unas personas a las que se les presionaba para que adoraran al César como a Dios, unas personas que eran perseguidas por sus mismos paisanos, porque los judíos rechazaban a todo aquel, los líderes rechazaban a todo aquel que recibía a Jesús como Señor y Salvador, como el gran sumo sacerdote, ¿sí? Su situación económica seguramente era difícil como la de muchos de nuestros hermanos hoy alrededor del mundo, eran perseguidos como muchos de nuestros hermanos hoy alrededor del mundo. Y Pedro acá está diciendo: ánimo, vivan una vida de santidad a pesar de las dificultades. Motivaciones, todas estas que acabamos de ver. De manera, hermanos, que terminemos orando, dándole gracias a Dios por todo esto. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, gracias por animarnos tanto con estas palabras que son dignas de confianza porque vienen de un Dios fiel. Te damos gracias porque a pesar de las dificultades que podemos tener aquí, ahora, tú buscas que seamos cada vez más maduros, cada vez más en carácter como tu Hijo Jesús, y nada de lo que hagamos al respecto será en vano. Ningún trabajo será en vano, lo dice tu palabra. De manera, Señor, que ponemos toda nuestra confianza en nuestro esfuerzo y nuestras capacidades para vivir una vida de santidad. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos, y sabemos que nos vas a ayudar porque es tu prioridad. De manera, Señor, que fortalécenos. Ayúdanos en estas disciplinas espirituales, en este recordar tus promesas, en este estar comprometidos con vivir una vida de santidad, porque sabemos que tú estás allí ayudándonos. Y en esta época de dificultades nos aferramos aún más a tus promesas y a ese futuro, a esa eternidad maravillosa que tú nos has regalado. Gracias, Señor, por estas promesas y por esta motivación, por este ánimo en tiempo de dificultad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues creo que bastante para meditar, para recapacitar en este tiempo de cuarentena, de dificultades, pero qué importante aferrarnos a la palabra de Dios y tenerla presente en nuestra mente, en nuestro corazón, y vivirla, porque son un motivo para labrarnos una eternidad al lado de nuestro Señor,
mm, maravillosa o súper maravillosa. Esa es la motivación. De manera que con esto expuesto, les mando a nombre de la familia Bailandia al Sport un fuerte abrazo. Eh, Mi esposita que me está aquí acompañando y que le pido que venga un momentico chiquitico para despedirnos. Ella mientras va dando la vuelta eh, se pone aún más bella de lo que es. Pero queremos aquí sencillamente despedirnos en pareja, diciéndoles que los extrañamos muchísimo y que le damos gracias a Dios por darnos el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios. Un abrazo a todos. Bendiciones. Bueno, estaremos en una última canción.